Aquí, por ejemplo, para que ustedes se den cuenta, ya tengo dos ejemplos, ¿sí? Ahí tengo el primero, donde está datos en desorden. Y si quiero ubicar un dato, por ejemplo, si fueran notas o algo, pues me sería bien complicado, ¿ya? Ubicar así rápidamente, bien complicado. Pero si estos datos estarían ordenados, pues basta con ubicarle el valor que me está pidiendo y directamente puedo localizar ese dato, ¿ya? Entonces es muy útil el poder ordenar los datos cuando se está trabajando en cualquier cosa, en cualquier área, ¿ya? Siempre trabajen ordenando los datos, ¿sí? Puede ser en forma ascendente o en forma descendente, siempre. No trabajen así desordenadamente. Incluso para las prácticas es muy bueno, primeramente, ordenar datos luego de ese trabajo. Ahora, existen herramientas para ordenar. Por ejemplo, en el Excel, la única función que tenemos que dominar es esa función ordenar y filtrar. Dice. Ahí marcamos todos los datos y automáticamente lo ordena, ya sea en forma ascendente o en forma descendente. Ya, eso es una herramienta del Excel. En el SPSS también existe otra función que es la próxima clase. No vamos a hacer teórica la clase, solamente toda la clase. La próxima clase, ¿con qué no tiene computador en este grupo? Porque delante del grupo, todos tenían. Este grupo, ¿quién no tiene? Tú. El resto tiene, ¿no? Entonces tú con alguien, un compañero te sientas, vamos allá para que trabaje. Entonces una vez que ya sabemos cómo ordenar tanto de Excel, de SSS y toda esa situación, ya pues es fácil ordenar la operación. Ya, dentro de la estadística, para ordenar datos, existe una manera que se llama la distribución de frecuencias. ¿Y qué es la distribución de frecuencias? Una tablita, ya que una tabla, donde los datos tienen que estar ordenados en filas y en columnas. A eso se llama lo que es la distribución de datos en estadística. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Este es el ejemplo. Tenemos unos datos completamente desordenados. ¿Ya? Tenemos los datos completamente desordenados. Para elaborar una tablita de distribución de frecuencia, existen dos pasos fundamentales, ¿ya? Y eso tenemos que hacer el día de la práctica, o sea, la próxima semana. ¿Ya? Existen más pasos, pero los principales son dos. El primero, una vez que se tienen estos datos, yo les voy a dar estos datos para la práctica, por si acaso. Pero no solamente va a ser 20 o 40, sino va a ser 100, 200, etc. ¿Ya? Una vez que se tienen esos datos así completamente desordenados, el primer paso es ubicar los datos diferentes, todos los datos que sean diferentes. Para ayudarles a ustedes, yo ya he marcado la diferencia de los datos. Por ejemplo, tengo el 1 que está con rojo, el 2 con verde, el 3 guindo, el 4 rojo, el 5 negro, creo que es el 5, ¿no? Así sucesivamente, ¿ya? Toda la diferencia de datos, o sea, los datos diferentes, se anota ahora sí en la tablita de distribución de frecuencia. Fíjense, primer paso sería lo que está, donde dice edad, ¿no? Ahí están todos los datos diferentes, ¿ya? Los datos diferentes. Y el segundo es contar cuántas veces hay esos datos diferentes, ¿ya? Que sería en este otro lado. Por ejemplo, el dato 1 hay 10 veces, dice. El dato 2 hay 11 veces. El dato 3 25 veces. Así sucesivamente se va formando lo que es la tablita de distribución de frecuencias. Entonces, este lado, esta figura de acá, o esta tabla, ya está ordenado a comparación de este otro. Ya está completamente ordenado. Yo puedo decir, a ver, el valor 8, ¿cuántos valores hay? ¿O cuántos números? Directamente van acá y dicen de 8 hay 11 datos. Y listo. ¿Ya? Nos sirve esta tablita de distribución de frecuencias para poder
interpretar los datos. Y no solamente el número de veces, sino ya podemos sacar con esto frecuencias absolutas, frecuencias acumuladas, frecuencias relativas acumuladas, porcentajes también podemos sacar. Entonces, en eso consiste la tablita de distribución de frecuencias. Ordenamos los datos y podemos interpretar. ¿Ya? Entonces, este es el primer paso, bien sencillito, pero no es todo, porque hay otras cosas que tenemos que dominar. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Si les pongo esto a la práctica, ¿pueden desarrollar esto? Sí, ¿ya? Está facilito ahí. ¿Ya? Luego, tenemos que dominar, esto ya les he explicado, ¿no? Una tablita de distribución de frecuencias está dividida en dos partes. Una parte donde está X categorías es una columna donde está el nombre de la variable. Ya, si no trabajamos con números, podemos trabajar con, por ejemplo, con sexo, edad, número de familias, etc. Eso se llama nombres de las variables. Eso va en este lado. ¿Ya? Y sus datos de esas variables van en la E, en la Y, representación en esa parte. O sea, está constituido por dos partes la distribución de frecuencia. Donde están las variables y donde están sus datos. De esta manera, ¿ver? Ahí está masculino, femenino, etc. Y en este otro lado están los datos. Ahora, las partes de la distribución de frecuencias son las siguientes. Eso creo que lo viene porque es pregunta de examen, por si acaso. ¿Ya? Esto ya les he explicado ahí. ¿Ya? Pero no les he explicado esto. Dentro de la distribución de frecuencias se puede trabajar de dos maneras. ¿Ya? Uno es con datos agrupados o no agrupados, que sería también llamado datos simples o datos con variables discretas. Quiere decir que no tiene decimales. Datos simples, datos no agrupados o datos con variables discretas. Es el mismo nombre, o sea, lo mismo. ¿Ya? Y el otro grupo que podemos trabajar son con datos agrupados, ¿sí? O también podemos llamar con datos con variables continuas, ¿ya? De estas dos maneras se puede trabajar los datos. El primero es recomendable cuando hay infinidad más de 1000 datos, o no sé cuántos, queremos resumir un poquito, podemos trabajar con estos datos agrupados, ¿ya? O generalmente cuando hay datos decimales se trabaja con este otro. Ahora sí, estas son las partes de una tablita de distribución de frecuencias, ¿sí? Y esto se tiene que dominar, tienen que dominar sí o sí ustedes, ¿ya? Cuando se les diga con los datos que les estoy dando, elaborar una tablita de distribución de frecuencias, entonces ustedes tienen que colocar todas estas partes, ¿ya? La primera, frecuencia absoluta. Y su símbolo es una F minúscula. ¿Ya? Ya no se pueden escribir ustedes frecuencia absoluta, sin nada. Directamente una F minúscula y ya se da por entendido que es frecuencia absoluta. ¿Y qué es la frecuencia absoluta? Es la cantidad de veces que se repite un valor. ¿Ya? Por ejemplo, en este curso, si yo digo, sacar la frecuencia absoluta de los estudiantes, ¿cuánto sería? 15. Sí, 15, ¿no? No, O 12. No, o sea, los que siempre vienen. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? ¿La cuenta? Pues No, somos menos ahora. Entonces, 9 o 12. 11 estudiantes la frecuencia. Entonces, 9. Es sencillito. La cantidad de veces que se repite un valor, ¿sí? En este caso, la cantidad de veces que se repite los estudiantes, 11 veces. Eso es la frecuencia absoluta, ¿sí? Luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Eso, su símbolo es una F mayúscula. Ahora, esto es bien sencillito, porque no es nada más que la sumatoria de las F minúsculas. ¿Se dan cuenta? Si sacamos la F minúscula correcto,
Entonces la frecuencia absoluta acumulada no es nada más que la sumatoria de esto. Hay que sumar. ¿Sí? Luego viene otro, la frecuencia relativa. En la frecuencia relativa se utiliza una fórmula bien simplecita, ¿ya? Que no es nada más que la F minúscula dividido entre N. F minúscula sabemos que es la frecuencia absoluta y la N es el valor total, los datos totales, ¿sí? Ahora hay una diferencia, esto por si acaso anoten. Cuando se escribe N minúscula es el total de la muestra. Y si se escribe N mayúscula, es el total de la población, por si acaso, ¿ya? Y también eso puede entrar al examen, ¿ya? N minúscula es el total de la muestra, y N mayúscula es el total de la población, o universo, como quieran llamarlo. Entonces, esa fórmula utilizas y ya podemos sacar bien sencillo. Luego tenemos la frecuencia relativa acumulada. Es parecido a la frecuencia absoluta acumulada. Su símbolo es H mayúscula. Y no es nada más que la suma de las frecuencias relativas. Y por último tenemos la frecuencia relativa porcentual. Para ello también nos utiliza una fórmula bien sencillita, que sería la H multiplicada por 100, nada más. ¿Sí? O sea, la frecuencia relativa multiplicada por 100 ya nos da el porcentaje de los datos que estamos revisando. ¿Fácil? Esto tienen que dominar para sacarse 100 puntos en la práctica del día de la próxima semana. Pero para aprender mejor, practicaremos, ¿verdad? Aprenderemos ahora. Ahí. Tabla de frecuencias para datos no agrupados, o sea, datos simplecitos, ¿ya? Primero, procedimientos. Ahí tengo los datos, que en este caso no están ordenados, les estoy dando los datos hijos de familia, ¿ya? Por si acaso, ese símbolo donde está X, Y, ¿no? Esto se llama X sub Y. Esa Y minúscula quiere decir la cantidad de datos que existen. O sea, puede ser hasta 1000, 2000 datos. Cuando se coloca X sub Y quiere decir X datos, quiere decir, nada más es el X sub Y, X datos. ¿Ya? No dice cuántos, sino X datos, puede ser millones, infinitos. No sé. Tenemos este ejemplo, hijos por familia, y tenemos esos datos. Con esos vamos a practicar. No van a ser así poquitos, no van a ser más datos. ¿Ya? Entonces, el primer paso para trabajar con datos no agrupados es el siguiente. Paso 1. Con los datos, o sea que ahora tenemos 30 datos, ¿verdad? Se tiene que registrar valores diferentes puede ser en orden ascendente o descendente, recomendables en forma ascendente. ¿Ya? En este caso, ¿cuál será el primer dato? 1, ¿eh? Entonces, el primer paso es ordenar los datos diferentes. Aquí está, marcadito, todos los datos diferentes. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y en la tablita de distribución de frecuencias que está a este lado, colocamos el X sub Y, X datos, y ahí registramos todos los datos diferentes. Ese es el primer paso. Hasta ahí está facilito, ¿no? Ya facilito está. Pues ya tenemos los X, o sea, los datos diferentes. Ya hemos cumplido el primer paso. ¿Ya? Este paso X sub Y, ¿se puede interpretar o no? ¿Se puede interpretar o no? Este X sub Y. ¿Se puede? Aquí sí no se puede interpretar, todo desorden está. Pero en este caso ya puedo interpretar. Como está hablando número de hijos, ya puedo decir, existen familias que tienen desde un hijo hasta 7 hijos. ¿Ve? Ya puedo interpretar. Entonces, por eso nos sirve la tablita de distribución de frecuencias. Les he dicho que sirve para ordenar y también para interpretar. Entonces, ya puedo interpretar. Existen desde un hijo hasta 7 hijos. ¿Sí? Pero vamos a ver el segundo paso.
absoluta, o sea, F minúscula, ahí está. ¿Y cómo es la F minúscula? ¿Qué era? ¿Te acuerdas? Sí, pero ¿cómo se sacaba? Nada, ¿cómo se sacaba? Nada, ¿cómo se sacaba? La frecuencia absoluta. Las veces que se repitan, no están entendiendo. El 1, ¿cuántas veces se está repitiendo? 3 veces. Si veo allá, voy a marcar. Eso es muy importante. Fíjense lo que tienen que hacer ustedes. ¿Ya? Para eso se pueden utilizar los palotes. Cuando se tienen los datos aquí, los datitos, se van marcando los valores. 1, 1, 1. Y puedo contar luego. Entonces digo, el 1 es 3 veces. ¿Sí? Pero aquí a veces por hacer como sin una metodología, pues podemos confundirnos. Es mejor trabajar de esta manera. Empiezo en el 1, voy fijando hasta el 2 y marcando los números que se repiten. Luego bajo al 6 y luego termino en el otro 6. Bajo al 5 y termino en el 3. Del 3 bajo al 4 y termino en el 1. Bajo al 5 y termino en el 4. En forma de zigzag van a ir revisando los datos. Porque por querer hacer todo en junto van a fracasar o se pueden equivocar alguno. ¿Ya? No se olviden. Y no solamente pueden utilizar palotes, porque si puro palotes utilizar, se va a mezclar. Entonces pueden utilizar primero palotes, luego un redondito, un cuadrado, asterisco, todo lo que quieran, pero que sea algo diferente para poder contar. Sabemos que entonces el valor 1, o sea, son 3. El valor 2 ya es de otro color, pero también tenemos 3. Así sucesivamente vamos formando lo que es la frecuencia absoluta. Y por último, ya dentro de la frecuencia absoluta, si sumamos toda la frecuencia absoluta, tiene que darnos el mismo valor que los datos que estamos trabajando. Si hay variación, quiere decir que hemos hecho algo mal, porque no está correcto. Ya. Entonces, ese es el primer trabajo que vamos a hacer la próxima semana, pero utilizando el SPSS. Como siempre, ¿no es? ¿Te imaginas que el es más verdad? Wilfred no llegó. Ya, para no correr o para no saltar, hasta aquí está entendido. ¿Han entendido? Frecuencia absoluta, no se olviden, es la cantidad de veces que se repite un valor. Entonces, dentro de la tablita de frecuencias ya estamos armando. Fíjense, ya tenemos los datos, ya tenemos frecuencia absoluta. El siguiente paso, ¿qué sería? La frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? ¿Y qué decía su concepto de la frecuencia absoluta acumulada? Se suman las frecuencias. De las Fs minúsculas, nada más. Entonces, vamos a ver eso. Otra cosa, tenemos que interpretar. Una vez que ya tenemos la frecuencia absoluta, fíjense la interpretación. De las 30 familias, 3 familias tienen un hijo, 4 familias tienen 2 hijos, así sucesivamente se va a interpretar. ¿Está bien? Esto casi ya es sentido común, ustedes ya pueden interpretar. Ahora vámonos al tercer paso, que sería hallar la frecuencia absoluta acumulada. Para ello es bien sencillo, como es sumar todo, el primer valor de las Fs absolutas solamente se copia ahí. Lo vamos a copiar, fíjense, ahí está copiado. Y ahora empezamos a sumar. 3 más 3. 6. 3 más 3. 6. 6. 6 más 4. 10. 10. 10 más 8. 18. 18 más 5. 23. 23 más 4. 27. 27 más 3. 30. El 30N con el 30 de las frecuencias absolutas acumuladas tiene que dar el mismo valor. Quiere decir que está correcto. Ya, entonces, ¿qué más es la frecuencia absoluta acumulada? Esta frecuencia absoluta acumulada también se puede interpretar, ¿sí? De las 10 familias tienen menos o más hijos, bajo la dice, ¿no? 23 familias tienen 5 o menos hijos, ¿sí? ¿Se dan cuenta de eso?
ubicamos 23 familias, tienen 5 hacia arriba o menos. ¿Está bien? 27 familias tienen 4 hijos o menos. ¿Sí? 10 familias tienen 4 o menos hijos. De esa manera se va interpretando esta variable. Bueno, serían 18 familias tienen 4 o menos. Luego, ¿qué viene? La frecuencia relativa. ¿Y qué es la frecuencia relativa? Ya saben, utilizamos una fórmula, ¿sí? Que es la F minúscula sobre N. N tenemos, frecuencia absoluta también tenemos, ¿sí? El primer valor de la frecuencia absoluta es 3. Si reemplazamos esa fórmula, sería 3 dividido entre 30. ¿Cuánto nos da? 0,1. Ahí está, ¿no? Todo eso es 0,1. El segundo igual, 3 dividido entre 30, 0,1. Luego tenemos 4 dividido entre 30, 0,13. 8 dividido entre 30, 0,27. 5 dividido entre 30, 0,17. 4 dividido entre 30, 0,13. Y 3 dividido entre 30, 0,1. La sumatoria de todas esas frecuencias relativas nos tiene que dar un valor de 1. Esa es la clave. Si nos da otros valores, quiere decir que está mal. Entonces, esta es la frecuencia absoluta o frecuencia relativa. Redondeando. Luego el paso 5, frecuencia relativa acumulada. No es nada más que la suma de las frecuencias relativas. Similar a la anterior. Primer paso, copiar el mismo valor, el 0,1, copiamos al lado, y vamos sumando todo. 0,1 más 0,1, 0,2, 0,2 más 0,3, 0,3, hasta llegar a 1. Ese es el paso 5. El paso 6, ¿cuál es? El más sencillo es sacar el porcentaje. ¿Sí? Dividido entre sí. El paso 6. Ahí está, frecuencia relativa porcentual. No es nada más que multiplicar la frecuencia relativa, que sería este de aquí, por 100. 0,1%, ¿cuánto es? 0,1%. 1. 0,1%, ¿cuánto sale? Por eso sale su calculadora de reducción. 0,1. Ahí está. Pusimos 1. 10. Otro 0,1%, otros 10. Luego viene 0,13%, sería 13,3%, así sucesivamente vamos llenando todos, hasta llegar al 100%. El más importante dentro de las frecuencias, de la tablita de distribución de frecuencias, es el porcentaje, porque nos facilita en la interpretación. Incluso decimos, del 100%, 10% ya tiene 3 hijos, 26.6% tiene 8 hijos, 13.3% 4 hijos. Así sucesivamente nos sirve para la interpretación. Es muy importante el porcentaje, ¿sí? Para poder interpretar. Luego, también es importante porque en todos los trabajos de investigación ya se utilizan esas tablitas de distribución de frecuencias que en todos los trabajos que puedan ver ustedes. Hasta ahí. ¿Está entendido? Lo que es la tablita de distribución de frecuencias con datos simples o sin datos no agrupados o con variables discretas. ¿Está entendido eso? ¿No se van a pasar? Pero te has olvidado. Ya. Ahora vamos a pasar a lo más complicadito. Espero que entiendan esa parte. Ya, el simple, con datos simples, no hay problema, ¿no? Está facilito. Ahora vamos a pasar a lo otro. Con división. Tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Ya. Un poco más complicado. Esta parte sí tengo que explicarles bien porque se van a equivocar o se van a confundir. Si no utilizaríamos datos agrupados, fíjense,
trabajando con 2 decimales. Si en este caso no agrupara estos datos, mi tabla de distribución de frecuencia sería bien larga, fíjense. Así sería, bien largo. Pero si es así largo, pues incluso puede pasar una hoja entera si fuera más datos. Bueno, si fuera más datos sería bien largo y difícil de interpretar, difícil de manejar, etc. Por eso es preferible trabajar con datos agrupados. Fíjense, si yo no agrupo los datos, esos mismos datos, en vez de que sea una tabla bastante larga, va a ser así una tabla bien sencillita, así, chiquita. ¿Sí? Entonces ahí ya puedo trabajar todos los datos que hace un momento he aprendido. Frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa, frecuencia relativa y porcentaje. El mismo procedimiento del otro. Pero para llegar a esto, esta parte y la X sub I, esa parte es complicadita. Hay ciertos procedimientos y eso tenemos que aprender ahora. Primero, tenemos que saber qué son los intervalos de clase. Los intervalos de clase son esos espacios iguales que existen entre datos. Por ejemplo, en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos de clase. Puede haber menos, puede haber más, depende de una fórmula que nosotros tengamos. ¿Sí? El primer intervalo es valores desde 40 hasta 44,33. El segundo intervalo es el mismo valor, se repite, fíjense, lo de arriba repite abajo, 44,33 hasta 48,66. El mismo valor repite abajo, así sucesivamente se van dando los intervalos de clase. ¿Sí? Eso, ¿han entendido eso? ¿No? Si se les dice trabajar con intervalos, ustedes ya tienen que tener la idea clara de que intervalos son esos valores que están ahí. ¿Sí? Pueden modificarse y todas esas cosas, pero la forma de trabajar es diferente. Tenemos 6 intervalos, ya les dije. Ahora, aquí está el ejemplo. Esta parte quiero que entiendan. ¿Ya? Bien, si no entienden, me avisan otra vuelta, voy a repetir. Tenemos los datos. El peso de 25 estudiantes en kilogramos. ¿Ya? Para elaborar o para construir nuestros intervalos, necesitamos ciertos pasos. ¿Cuáles son esos valores que están repetidos de igual manera? ¿Sí? Eso es intervalo. Para elaborar eso necesitamos los siguientes pasos. El primero, no se olviden, hallar el rango. El primer paso. ¿Y qué es el rango? Es la diferencia que existe entre el valor máximo y el valor mínimo. Tienen su calculadora. A ver, hagan. 66 dividido entre 40. ¿Cuánto es? No, me estoy equivocando, no es división. 66 menos 40. 26. Ya, eso es, fíjense. El primer paso es hallar el rango. Ahí está el rango. Para ello utilizamos esta fórmula. Valor máximo menos el valor mínimo. En este caso sería 26. Entonces, el rango de esos datos es el 26. Ahora, no se olviden de eso, porque les voy a preguntar. De los datos que tenemos allá en el rango, les digo, entonces ustedes buscarían el valor máximo, lo van a restar con el valor mínimo y les va a dar el rango, que sería en este caso 26. ¿Ya? Listo. Nosotros necesitamos hacer para armar nuestros intervalos de clase. Primero, el valor es 26, no se olviden. Segundo paso es aplicar la regla de Sturges. Esta regla de Sturges, o sea, es universal, ya está determinado, no se puede modificar nada. Y la regla de Sturges dice K
es igual a 1 más 3,322 sobre el logaritmo n. El n ya saben qué es usted, ¿no ve? Es el total de datos, por si acaso, ¿sí? Y nosotros tenemos nuestros datos acá, los datos que tenemos allá, son 25, ¿sí? Ese n tenemos que reemplazar. Entonces, voy a reemplazar los valores. Ahora sí quiero que hagan ustedes. Reciben su calculadora. Coloquen 1 más 3,322 logaritmo de 25. A ver cuánto les sale. Igual. ¿Les sale así? 5.64, ¿sí? Ahora, en este caso, 5 con un decimal no se trabaja, ¿ya? Con un decimal. Pero ahora, la regla de se contradice con el redondeo, que nosotros ya habíamos aprendido la anterior semana. La anterior semana hemos dicho, la regla del redondeo, 0, 1, 2, 3, 4, no se modifica. 5, 6, 7, 8, 9, se le da un valor a la regla redondea, ¿se acuerdan? Pero en la regla de Sturges no cumple esa función. La regla de Sturges nos dice, todo valor que tenga decimal automáticamente redondea al valor máximo. ¿Ya? En este caso, si yo tuviera 5,1, ¿a cuánto se redondearía? 5. ¿Eh? 5. No, eso, si dice 5, estás cumpliendo las reglas del redondeo. Yo le estoy diciendo en la regla de Sturges no cumple las reglas del redondeo, sino todo valor que tenga decimal se redondea automáticamente al valor máximo, o sea, aumenta. Por si tuvieras 4,2 Ya entendí. en la regla de Sturges, ¿cuánto? No existe redondeo. Es No entendido, ¿eh? 4,1 directamente Está pasa bien, a está 5. entendido. No has entendido. Cuando existe cualquier decimal se aumenta eso. 10,2, digamos, ¿a cuánto redondea? 11. Sin la regla de Sturges. Y en la regla de y se mantiene, ¿no? Eso. Ya, nada más. En la regla de Sturges, por si acaso aquí tengo anotado. Ahí está. En esta fórmula, en la regla, siempre redondear a un número mayor. Siempre. ¿Ya? Por más que salga 5. Bueno, si sale 5,0, ya ahí se mantiene. ¿Sí? Pero si sale 5,01, 0,2, etc., siempre redondear al valor máximo, que sería 6. En eso van a tener cuidado en la regla de Sturges, en esta parte, en este paso 2. Ya tenemos 6. Ese 6 me está diciendo que mis intervalos que tengo que trabajar puede ser 7, 8, hasta 9 incluso llega. Pero en este caso, la regla de Sturges me dice con cuántos intervalos debo trabajar. En este caso son 6. ¿Está entendido eso? El primer paso era el rango. Eso ya nominado. El segundo paso es la regla de Sturges que nos dice cuántos intervalos debe tener mi tablita. En este caso 6. Ahora, ¿cómo voy a armar esos intervalos? Fíjense, el paso 3. Ahí está el paso 3. Aplicando esta fórmula, no es nada más que el rango lo dividimos entre el número de intervalos. El rango, ¿se acuerdan que era 26? El número de intervalos ahí está, lo estoy dividiendo. Amplitud quiere decir la cantidad de veces que se tiene que alargar un intervalo. 26 dividido entre 6 nos sale 4.333333. En este caso, yo les puedo decir trabajar con 2 decimales, o les puedo decir con un decimal. Pero este valor lo definimos cuando nuestros datos, fíjense, voy a retroceder un rato. Ahí.
lo definimos viendo esto. En este caso, ¿cuántos decimales tenemos? 2. Por lo tanto, cuando nos salga o cuando trabajemos con esto, con eso, automáticamente tenemos que trabajar también con 2 decimales. Si fuera un valor entero, entonces aquí trabajamos con valor entero, lo redondeamos. En este caso ya no cumplimos la regla de Sturge, sino redondeamos a lo que hemos aprendido, la regla de redondeo. Si tenemos 3 decimales, o 3 decimales, etc. ¿Sí? ¿Está entendiendo esa parte? Primer paso, redondeando. Segundo paso, regla de Sturge. Tercer paso, la amplitud. ¿Sí? Ahora sí, con este dato de la amplitud podemos formar nuestros intervalos. Fíjense lo que voy a hacer. Ahí está. Para formar los intervalos, en este caso nos ha dicho que tenemos que formar 6 intervalos. ¿Sí? 6 intervalos. Para empezar a armar nuestros intervalos, primero se anota el valor mínimo. ¿Cuánto era el valor mínimo? 40,00. A ese 40,00 aumentar la amplitud. ¿Cuánto era la amplitud? 4,33. Entonces, 40,00 más 4,33, ¿cuánto nos da? 44,33. Hasta ahí está bien, ¿no? Olvídense de lo abajo. Primero lo de arribita elaboraremos. ¿Sí? Entonces, 40,00 más la amplitud, que sería 4,33, igual 44,33. Para eso quiere decir que ya hemos armado el primer intervalo. Ahora armaremos el segundo intervalo. El mismo valor de arriba, repetimos abajo, 40,33 más la amplitud nuevamente, 4,33 nos da 48,66. Ya tenemos el segundo intervalo. Nuevamente repetimos abajo, 48,66 más la amplitud, 4,33 nos da 52,99. Volvemos a repetir ese mismo valor, 52,99 más 4,33 nos da 56,22. Ese valor volvemos a repetir, más 4,33 nos da 61,65. Volvemos a repetir, más 4,33. Ahí concluimos porque nos da nuestro valor máximo, que sería 66,05. Y si contamos los intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que nos ha dicho la regla de Sturge se está cumpliendo. 6 intervalos. ¿Está bien? ¿Está entendiendo esta parte? Porque es la parte más complicada. ¿Está entendido? Si no han entendido, voy a volver a repetir. Pero más que está entendido, ¿no es? ¿No? Ya. Ahora, cuando se está trabajando con la tablita de distribución de frecuencias, lo que está, la amplitud, ya no se escribe la amplitud. Claro, en un borradorcito podemos hacer nosotros, pero al momento de presentar nuestros datos, pues ya no escribimos la amplitud. Cosa que se vea el intervalo solamente, como en este caso. Ahí está. Contar que se vea de esta manera solamente. ¿Ya? Esto podemos hacer en un borradorcito, algo así. Pero cuando se presentan los datos, tenemos que presentar de esta manera. A esto se llama intervalo semiabierto. ¿Y en qué consiste el intervalo semiabierto? Bien complicado esta partecita esta, ¿ya? Pero les voy a explicar. Dice, para ir... Todavía no les voy a explicar esto. Al momento de hacer el ejercicio van a entender, porque si ahorita les explico, tal vez se van a enredar, ¿ya? Pero quiero que entiendan. Una vez que han armado este intervalo, la parte de la amplitud no se escribe, solamente anotan esta parte. ¿Está bien ahí? Ya. Entonces empezamos a llenar. No les diré cómo llenar porque vamos a practicar eso. Ahí tenemos. ¿Ven? Una vez que ya tenemos los intervalos de clase, el siguiente paso, que sería en este caso el paso 5, es hallar la marca de clase. ¿Ya? Esta marca de clase es muy importante porque con esta marca de clase sacamos lo que se llama la media, la moda. Por eso es muy importante
esta marca de clase. ¿Ya? ¿Y cómo se saca la marca de clase? No es nada más que dice el punto medio del intervalo, de cualquier intervalo, el punto medio. ¿Cómo se saca? La sumatoria del valor mínimo por el valor máximo dividido entre 2. Hay una fórmula. Ahí está. Esa es. Con esa fórmula se saca la marca de clase. Ahora, para que ustedes entiendan mejor, saquen la marca de clase del primer intervalo. A ver, saquen la marca de clase del primer intervalo. Con su calculadora. ¿Cuánto sale? La marca de clase del primer intervalo. 42.165. A ver, saquen la marca de clase del sexto intervalo, o sea, del intervalo 6. ¿Lo mismo? ¿Se dan cuenta? Entonces ya podemos sacar, ya sabemos sacar la marca de clase. De todos los intervalos hay que sacar la marca de clase. Una vez que ya sacamos nuestros intervalos de clase, más la marca de clase, ahora sí tenemos que trabajar lo que sabemos. Frecuencia absoluta, frecuencia de todos los casos. ¿Ya? Entonces vamos ahí. Ahí está. Empezamos con la frecuencia absoluta. Ahora sí les explicaré lo que hace un momento no les he querido explicar. ¿Sí? Para armar la frecuencia absoluta, dice que tengo que contar valores desde el 40 hasta el... ¿Hasta qué? Para formar mi primer intervalo, la frecuencia absoluta del primer intervalo, tengo que tomar en cuenta valores desde el 40 hasta el primer intervalo, ustedes dicen, no es el intervalo. Entonces, ¿qué valores tengo que tomar en cuenta? 40, Desde el 40,00 al 44,33. 44,33. Ahí, esa parte que les voy a explicar aquí. 33 o no? No se toma en cuenta valores 44,33. Nunca. Ya, por eso se repite abajo. El otro está abajo. 44,33. En el primer intervalo se toman valores desde el 40 hasta el 44,32999, pero nunca incluir el valor 44,33 de arriba. Se incluye en el de abajo, ¿ya? Así sucesivamente. Entonces, veremos, para el intervalo 1, fíjense, valores desde el 40 hasta el 44,32. Vamos a buscar arriba en nuestros datos. El 40,00 va, entonces ya tengo 1, ¿sí? El 42,01 va, entonces ya tengo 2. El 44,01 va, ya tengo 3. El 44,01 va, Sí. ya tengo 4. El 44,00 va, Sí. tengo 5. El 45,01 va, no va. Entonces ya sé, mi primer intervalo son 5. O sea, la frecuencia absoluta es 5. Esa partecita quería que entiendan, porque es bien complicado esa parte. Para eso puedo trabajar con valores. Para mi segundo intervalo, que sería valores desde el 44,33, ahora sí entra ahí, hasta el 48,659999, porque no tiene que ingresar ahí el 48,65. ¿Te entendido? Vamos a ver. El 45,1 va. Sí va, ya tengo 1. El 48,02 va. Sí va. El 49,02 va. No va. ¿Sí? Por lo tanto, ya anoto ahí los valores
y ya tengo 2. Así sucesivamente se va formando con todos los intervalos hasta llegar al total, que serían los 25 datos que tengo y 25 datos. Hasta esta parte es la parte más complicada. El resto ya saben, ¿ven? Si ya tienen la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada es la suma de la masa. Ya sabemos eso. Voy a ver. 5 más 2, 100. 7 más 7, 14. 14 más 5, 19. 19 más 2, 21. 21 más 4, 25. Ya tengo eso. Luego, la frecuencia relativa, ya saben que es la fórmula, la F minúscula dividida entre 25. Nos sale 0,2. 2 entre 25, 0,08, 7 entre 25, 0,28, así sucesivamente. Luego tenemos la frecuencia acumulada, la sumatoria de todo, y por último la frecuencia porcentual, que sería la frecuencia relativa por 100 y el temor en 100%. Y luego esto se presenta en una tablita de distribución de frecuencia y esto. ¿Qué les parece? Medio complicadito, pero se puede, ¿no? ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿Tienen dudas o no? La próxima clase regresamos a la clase de eso. ¿Ya? Van a estar sus computadoras y todo lo que hemos hecho aquí sufriendo ahora, van a ver que en la computadora va a ser bien sencillito. No vamos a sufrir nada de estas cosas. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Entonces, a ver, tenemos algo más. Creo que hay la presentación tabular y gráfica. Esto. Esto más que todo esto, lo que les estoy enseñando ahora es la forma de elaborar en las prácticas. ¿Ya? En las prácticas con el Excel vamos a empezar a trabajar esto. Ahorita no les voy a poder explicar porque si no practicar no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, está bien. Entonces, sabiendo que han entendido la tablita de distribución de frecuencias, ya no hay preguntas, ¿verdad? Han entendido, ¿no? La tabla de distribución de frecuencias con datos no agrupados y tabla de distribución de frecuencias con datos agrupados. ¿Está bien? Eso es la próxima clase, la práctica de la próxima clase. Vamos a practicar manualmente, por si acaso uno, y luego en la compu rapidito. ¿Está bien? Y en eso consiste su práctica calificada. Ya. Pueden retirar su trabajo.